Bueno, estamos estudiando una serie que lleva por título El Gran Conflicto de los Siglos. Hemos ya tenido varias presentaciones, así que para los que no tuvieron el privilegio de participar en los temas iniciales, voy a hacer como un resumen de la historia, porque en realidad estamos estudiando una historia. Quizás la historia más maravillosa y asombrosa de todo el universo. Esta historia es sumamente importante porque nos involucra a cada uno de nosotros personalmente. Y bien, esta historia comienza hace mucho tiempo que no se puede definir, en el pasado, donde solo existía Dios el Padre, Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde solo estaba Dios. Estas tres personas que componen la deidad, la familia de la deidad, o como algunos eruditos han denominado, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hay un misterio que involucra a todo este asunto, que se denomina en la Biblia el misterio de la piedad, el misterio de la deidad, un misterio oculto allá en los días de la eternidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para determinar su propósito eterno, un propósito, un plan para la creación del universo y para hacer frente a un mal que se iba a levantar al crear el universo bajo esos principios, el principio del libre albedrío y el principio del amor. Entonces, este plan se ha estado revelando poco a poco a los seres inteligentes. Incluso los ángeles estudian acerca de este plan de salvación, este plan de redención. Después de esto, Dios creó el universo. Y creó el universo bajo ciertas leyes físicas, leyes morales, etc. Entonces también creó la hueste angélica. Millones y millones de ángeles. Aparte de eso, también creó innumerables mundos que guardan la ley de Dios, leales a la ley. Mundos habitados que fueron creados por Dios. Y como comandante del ejército celestial de ángeles, Dios creó a un ser que fue el más bello, el más hermoso, el más poderoso e inteligente ser que haya sido creado en el universo. Y después de la deidad, este era el ser con más autoridad y poder. Este ser se llamaba Lucifer. Dios lo creó bueno y perfecto. Pero en algún momento, este ser, en vez de agradecer a Dios por los dones que le había dado, empezó a contemplarse a sí mismo. Se llenó de orgullo y se vanaglorió. Enalteció su ego. Y empezó a contemplar a Cristo y a codiciar la posición y el trono de Cristo. Por supuesto, esto preparó el terreno para algo que iba a suceder. Envidiando a Cristo, codiciando la posición de Cristo, él se estaba preparando para rebelarse, para airarse contra Cristo en celos y envidia. Resulta que en algún momento el Padre citó a Cristo para un concilio. Este es el primer concilio del que tenemos conocimiento. Un concilio en el que solo participaron los miembros de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, desde el principio, como les dije, había un plan diseñado y los ángeles, los seres creados, conocían la distinción de las tres personas en la deidad. Y conocían y veían la diferencia, porque en este plan también se estableció en el cielo un orden. Se dice que la primera ley del cielo es el orden. En este orden, Dios el Padre ocupa el trono como rey del universo, el primer trono en autoridad, el primero en autoridad y gobierno. Luego de Dios el Padre continúa Jesucristo, el Hijo. Y después de Cristo continuaba en el orden de jerarquía Lucifer, comandando a la hueste angélica. El Espíritu Santo, es una idea que yo tengo, compartía el trono con el Padre. La misma posición que el Padre. O sea, su plan, en el rol
que él ocupaba en este plan de redención no tenía un lugar en esa jerarquía, no tenía una cadena. Tenía Dios el Padre y Cristo, como había sido determinado desde la eternidad como el Redentor, el Salvador, el sumo sacerdote de la raza que iba a caer en el pecado, pues ya Cristo ocupaba el rol de hijo, de sumisión y de subordinación a Dios el Padre. Y esto fue observado por los ángeles. Lucifer fue creado lo más parecido posible a la deidad y llegó a pensar que no había diferencia alguna entre él y Cristo. Lucifer llegó a pensar que tenía las mismas prioridades y posición que Cristo. Entonces empezó a codiciar ese escalón que estaba por encima de él, el escalón de Cristo y también del Padre. En este primer concilio que se hace entre los miembros de la deidad, Dios el Padre cita a Cristo personalmente. Pero ningún ser creado fue invitado a este concilio. Solo participó Cristo. En vista de esto, por esa acción del Padre, Lucifer explotó, reventó en odio, celos y envidia acerca de Cristo. Y como él fue dejado fuera y no se le consultó en este concilio que trataba la creación, aprendimos que ese concilio era para hablar, dialogar acerca de la creación de este mundo. Lucifer se sintió ofendido y según él se había cometido una injusticia en contra de su persona por haber sido dejado fuera de este plan secreto entre la deidad. Entonces empezó a sembrar dudas, inquietudes, y empezó a comentar entre los ángeles que a él había sido ofendido, que se había cometido una injusticia. Después de esto se realiza un segundo concilio, esta vez encabezado por Cristo, y participaron en este concilio Cristo y toda la hueste angélica. En el primer concilio solo participaron 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este segundo concilio Cristo lo encabezó y citó a la hueste angélica para dialogar cara a cara con Lucifer, aclarar sus dudas y explicarle a todos los ángeles lo que había ocurrido. Pero aprendimos que en este concilio Satanás, quien aún se llamaba Lucifer, aún no era Satanás, tomó la actitud de Cristo con resistencia, resistió la voz del Espíritu Santo, resistió las amonestaciones y las súplicas de Cristo con amor, con misericordia. Él las resistió. Como Cristo no solucionó el problema, como los ángeles no tenían dudas ahora en esta cuestión, pues era necesario que hubiese una intervención de alguien más. Ahora Dios, el Padre, tenía que intervenir en el asunto. Y se realizó entonces un tercer concilio, una tercera reunión. Dios, el Padre, el Rey del universo, citó a todos los miembros del cielo, a toda la hueste angélica. Y esta vez, en presencia de Cristo, quien se sentó a su lado, compartió el trono con Cristo, y dice que la gloria del Ser Supremo que existe por sí mismo cubrió a ambos. ¿Recuerdan eso? O sea que el Espíritu Santo cubrió con su gloria al Padre y al Hijo, y en presencia de todos los seres inteligentes, ahí estaba Lucifer y estaban todos los ángeles congregados, pues Dios el Padre aclaró cuál era la verdadera posición de Cristo, quien era igual a él en autoridad, igual en poder, que Cristo no iba a buscar exaltación propia, sino que en todas sus acciones iba a glorificar a Dios el Padre, que había asistido con Dios el Padre desde la eternidad, y que a Cristo debían rendir obediencia y reverencia. Donde quiera que estuviera Cristo debía ser respetado como el mismo Dios el Padre. En otras palabras, no había distinción, no había diferencia alguna entre la deidad de Cristo, su cargo y posición, y la deidad de Dios el Padre. En vista de esto, todos los ángeles se postraron, alabaron, glorificaron el nombre de Dios
porque toda cuestión que Lucifer había levantado quedó aclarada. Esa inquietud de que si Lucifer era igual que Cristo y que también tenía los mismos derechos de Cristo y que tenía que haber participado en el primer concilio de los miembros de la deidad, quedó resuelta. Lucifer es diferente, Lucifer era creado, Cristo no era creado, Cristo era Dios mismo. Entonces Cristo sí podía participar, Lucifer no debía participar en los designios divinos. Ahora, hasta aquí vamos bien, porque incluso el mismo Lucifer acató la orden de Dios, aceptó el plan de Dios, se inclinó, adoró y reverenció a Cristo y al Padre y se llenó de amor. Sin embargo, lo último que supimos de esta historia es que en el corazón de Lucifer se quedó una batalla entre los celos y la envidia en contra de la lealtad, la reverencia a Dios el Padre. Y en vez de arrancar por completo esos malos sentimientos, él los escondió, los guardó. Entonces, hoy vamos a estudiar acerca de un concilio más. Algo que sucedió después. ¿Qué pasó después en esta historia? El tema de hoy lleva por título, o sea, esta primera sección, Lucifer abandona su puesto. Lucifer abandona su puesto. ¿Qué hemos aprendido? Que el más cercano al trono de Dios era Lucifer. El que más cerquita estaba de Cristo era Lucifer. Y tenía el cargo de querubín cubridor. Dentro de los querubines cubridores, el principal de los querubines cubridores era Lucifer. Pero ahora Lucifer le surge una vez más ese odio, esa envidia, ese celo que tenía contra Cristo. Le resurgió otra vez, volvió a salir, y Lucifer abandona su cargo, abandona el puesto. Él tenía un trabajo, tenía una posición ahí en el cielo y se fue, la abandonó. ¿Cómo sucedió esto? Vamos a leer. La historia que voy a leer ahora está en el libro, esta cita, Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 3. Dice así: pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. O sea, volvió al mismo problema. Contemplarse a sí mismo, enaltecerse a su propio orgullo. Volvió a su deseo de supremacía, de querer ocupar el trono de Cristo. Y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios, y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. La hueste celestial lo amaba y reverenciaba. Los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes. Ustedes están escuchando y prestando atención a esto. Dice que la hueste angélica, todos los ángeles, amaban a Lucifer. Señores, después de Dios, después del mismo Cristo, el que siempre comunicaba las órdenes de Dios, el primero en dar a conocer la voluntad de Dios, era Lucifer. Hay una cita que no les leí, pero dice que el director de los coros angelicales era el mismo Lucifer. O sea, el director de la música, el que tenía el cargo de la música en el cielo, era Lucifer. Esa música de adoración a la deidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sonaba linda, bella y hermosa durante siglos, gracias a Lucifer, quien era el compositor del cielo, vamos a decir así. Sigue diciendo, la hueste celestial lo amaba y reverenciaba. Los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes y estaba dotado de más sabiduría y gloria que ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Claro, porque Cristo, ¿qué es? Dios eterno. Era igual al Padre en poder y autoridad. Por ahí hay una teoría que sugiere que Cristo es inferior al Padre en poder, en autoridad, en deidad. Pero algo que nos deja claro el espíritu de profecía, que además, a pesar de esta
orden, este orden que hay en el cielo, donde el Padre tiene un rol de supremacía, el primero al mando, y Cristo tiene el segundo al mando, esto no le quita ningún ápice de deidad a Cristo. Cristo sigue teniendo el mismo poder y la misma autoridad de Dios el Padre. Hablando de Cristo, continúa diciendo, Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué? Se preguntaba el poderoso ángel. ¿Debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Estaba celoso con Cristo. Ahora dice a continuación, esto es en la página 15, párrafo 1, del mismo libro, Patriarcas y Profetas, página 15, párrafo 1. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre. Fíjense que donde estaba ahí, justo al lado del trono del Padre y del Hijo. Abandonó ese lugar, dejó su trabajo, se fue. Lucifer salió. ¿Hacia dónde fue? Salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Esto después que ya se había inclinado y había reconocido los planes de Dios y había reconocido la aclaración que Dios el Padre hizo ante la hueste angélica. Y él mismo se había llenado de amor y había reconocido la autoridad de Cristo y del Padre. Después regresó, abandonó el puesto y se empezó a difundir sus dudas y a tergiversar el carácter de Dios ante los ángeles, insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Me omití una parte, dice a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva. Escuchen esto para que entiendan cómo trabaja Satanás. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos. ¿Y ustedes creen que Dios el Padre y Cristo no se dieron cuenta cuando Lucifer abandonó el puesto? Y no sabían lo que estaba haciendo Lucifer, pero lo dejaron. Y ahora te pregunto, ¿y por qué lo dejaron? Ahora vamos a entender todo. Él empezó a insinuar dudas. Dice, comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, escuchen esto, aunque las leyes que gobernaban a los seres celestiales, dice, aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los otros mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. ¿Escucharon el argumento de Lucifer? Lucifer le decía a los ángeles, Padre, esas leyes que Dios nos ha puesto son innecesarias. ¿Alguna vez tú has violado esa ley? ¿Tú sientes algún impulso de violar esa ley? Nosotros obedecemos esa ley perfectamente. Mira la superioridad y la perfección que tenemos. No necesitamos esa ley, no son necesarias. Está bien que los otros mundos, que son inferiores en gloria, majestad y poder a nosotros los ángeles, los otros mundos, sí, que ellos que tengan la ley. Pero nosotros los ángeles no necesitamos esa ley. No la necesitamos. Porque no hay posibilidad de que nosotros violemos esa ley. Somos perfectos. En otras palabras, él les sugirió a los ángeles que no podían equivocarse, no podían pecar. Y esto es algo que no es de los ángeles. Los que han estudiado un poco el tema de la perfección, saben que hay un tipo de perfección que solo le corresponde a Dios. Es lo que se denomina la perfección absoluta. ¿Cómo les dije? ¿Perfección qué? Absoluta. Esa perfección absoluta no la tienen ni los ángeles. Esa perfección implica el hecho de la infalibilidad. No falla, no puede equivocarse, no puede errar y no puede pecar. Solo Dios no puede errar, no puede equivocarse, es infalible. Pero los ángeles no son infalibles. Y aquí Lucifer está alegando que los ángeles tienen perfección absoluta. Pero esa perfección absoluta solo es de Dios. Los ángeles eran perfectos en su carácter, eran perfectos en naturaleza, una naturaleza santa,
creados perfectos, pero no podían equivocarse, podían errar. Podían pecar. Solo Dios no puede equivocarse. Y ahora Lucifer le está diciendo a los ángeles, ustedes no pueden equivocarse, ustedes no pueden fallar, no necesitan una ley. Ustedes están por encima de la ley. Solo Dios está por encima de su ley. Porque Él creó la ley. Él mismo es la ley. Escuchen las mentiras de Lucifer. Dice, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. ¿Escucharon eso? Todos sus pensamientos eran santos. Y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Satanás está sugiriéndole a los ángeles que ellos son absolutamente perfectos. Son infalibles, igual que Dios. Ahora escuchen qué más dijo Lucifer. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer. Él seguía comparándose con Cristo, seguía alegando que él y Cristo eran idénticos, que él debía tener los mismos derechos y posición de Cristo. Y que al darle esa posición a Cristo, porque ahora Lucifer está argumentando que esa aclaración de Dios el Padre, ¿recuerdan el concilio anterior? Donde Lucifer se inclinó y reconoció la autoridad de Cristo y del Padre. Ahora está alegando que lo que hizo el Padre fue subir a Cristo, darle algo que antes no tenía, darle gloria, exaltar a Cristo por encima de todos los seres inteligentes. Esto es lo que está sugiriendo Lucifer. En realidad lo que el Padre hizo fue aclarar las dudas que él mismo había sembrado, pero esa siempre había sido la misma posición de Cristo desde la eternidad. Él no cambió, ni le subió a Cristo ni le disminuyó a Lucifer. Pero ahora Lucifer alega de que se ha cometido una injusticia contra él y que a Cristo se le ha exaltado por encima de él. Sigo leyendo. Igual al Padre, la exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, escuchen esto, si a mí me dan la posición que le dieron a Cristo, decía Lucifer, oye lo que dice, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial. O sea, si ustedes votan, se convirtió en un político y estaba ganando elecciones para él. Si ustedes votan por mí para que yo reciba el honor y la misma posición de Cristo, el mismo trono de Dios, esto va a dar beneficio al cielo. Estas dudas, estas inquietudes, todo esto se va a resolver. Yo les prometo que ahora todo va a ser perfecto, todo va a ser equilibrado y justo. Esta injusticia que se cometió, la vamos a resolver cuando yo sea coronado como Dios también. Eso era lo que Lucifer argumentaba. Pero ahora, aún la libertad que habían gozado hasta ese entonces, oye lo que decía Lucifer, la libertad que habían gozado hasta ese entonces concluía, pues se le había nombrado un gobernante absoluto. Él está aprovechando el concilio anterior, está aprovechando la declaración de Dios el Padre, de que Cristo, que en realidad el Padre no estaba cambiando nada. El Padre no estaba colocando a Cristo en una posición superior a la que tenía antes. Está aclarando la posición que tenía Cristo desde el comienzo, desde el principio. El Padre no cambió nada, pero ahora Satanás, Lucifer, está tergiversando lo que sucedió, está torciendo las palabras de Dios el Padre, está aprovechándose del concilio anterior para decir que ahora a Cristo le dieron algo que antes no tenía, y se lo dieron solo a él, porque a mí no. Ahora lo nombraron el monarca supremo, el gobernante absoluto ahora ya no tenemos libertad, la libertad que teníamos antes, no, ahora nos pusieron a Cristo como gobernante sobre nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Está tergiversando la verdadera posición y naturaleza de Cristo. Déjenme decirles que uno de los grandes conflictos teológicos que se trae
desde el cristianismo, debates, es acerca de la deidad de Cristo. Y Satanás ha procurado siempre tergiversar la verdadera naturaleza y deidad de Cristo. A algunos les hace creer que Cristo es un ser creado, a otros les hace decir que Cristo es un ser engendrado, que literalmente el Padre, no voy a decir la palabra, lo engendró, le dio a luz, que Cristo nació del Padre adentro, se clonó, un clon, y salió Cristo. Pero que hubo un tiempo donde Cristo no existía y solo estaba el Padre. Eso es un atentado a la deidad de Cristo. La misma tergiversación que Satanás insinuó en el cielo, de que Cristo estaba en una escala inferior y que vino el Padre y lo subió en escala, es la misma mentira que él ha procurado que muchos cristianos crean, de que Cristo en realidad no tiene la misma posición y deidad eterna de Dios el Padre. Dice que se les había nombrado un gobernante absoluto y todos ellos tenían que prestar obediencia hacia autoridad. Estos fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. Esto era lo que él estaba minando entre los ángeles. Historia de la Redención, página 14, párrafo 2, dice, hablando y explicándonos un poco más acerca de esto: salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Cristo. Ahora dice aquí, congregó a las huestes angélicas, reunió a todos los ángeles, los congregó al frente. Él tenía esa autoridad, ese poder, porque él estaba por encima de todos los ángeles, los gobernaba a todos. Solo por encima de él estaba Cristo y el Padre y el Espíritu Santo, por supuesto, la deidad. Ahora Lucifer abusa de su poder, se aprovecha de su posición y reúne a todos los ángeles, los congrega. Este sería, ¿el qué concilio? El cuarto concilio, después de las aclaraciones del Padre, después de que el mismo Lucifer se arrodilló y reconoció todo. Ahora congregó a las huestes angélicas. Dice, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema, que era el mismo, o sea, no había cambiado, lo mismo del principio. Como quien ha sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de ahí en adelante debían tributar, honor, servir? ¿Se dan cuenta de la tergiversación? Como si hubiese cambiado la posición de Cristo. De aquí en adelante, ahora Cristo es nuestro gobernante. Mentiras, son falacias, son tergiversaciones de Satanás para engañar a los ángeles. A Cristo no se le dio ningún cargo nuevo. Cristo siempre tuvo esa posición desde la eternidad. La misma autoridad, poder, igualdad con Dios el Padre. Ahora Lucifer insinúa que las aclaraciones de Dios el Padre, que fueron necesarias producto de sus propias mentiras y malas interpretaciones, ahora él sugiere que esas aclaraciones demuestran que a Cristo se le subió el rango. Lo colocaron como nuestro gobernante supremo. Y eso nos priva de libertad. Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos. Ay, qué buena gente, ¿eh? Qué preocupado por la hueste angélica. ¿Se dan cuenta del engaño que hay acá? Él se hace pasar como un bienhechor, como un benefactor, el que quiere solucionar los problemas del cielo. Él quería resolver esa injusticia. Y ahora, para que no se violaran los derechos de los ángeles, él estaba abogando para que a Cristo se le quitara ese puesto, para que se lo dieran a él. ¿Se dan cuenta del engaño, el orgullo que hay aquí detrás? Dice que él congrega a los ángeles y dice que dice, no soportaré más esta invasión de sus derechos. Como que no soy yo, no es por mi causa, no es por mí, es por ustedes que yo hago esto. Es por ustedes, ángeles. Yo los amo a ustedes y están violando sus derechos.
Y hay algo aquí que es interesante. Toda persona que persigue un propósito sutil para su propio beneficio, repite la misma estrategia de Satanás. Se hace pasar que lo hace por el bien de los demás, cuando en realidad lo que busca es su propio beneficio. Eso en la historia de la humanidad se ha repetido vez tras vez. Esos son los principios de Satanás. Sigue diciendo que nunca más se inclinaría ante Cristo. Es lo que declaró. Nunca más se inclinaría ante Cristo. Que tomaría para sí la honra que debía habérsele conferido. Y sería el caudillo, el líder, podríamos decir, el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Se autoproclamó gobernando el universo. Se proclamó a sí mismo Dios y el que va a resolver los problemas del cielo. Quería darle un golpe de estado a Cristo, un golpe de estado a la deidad. Y empezó a hacer campaña en contra de Dios. Sigue diciendo Historia de la Redención, página 15, párrafo 1. Hubo discusión entre los ángeles en este cuarto concilio. Empezaron a discutir. Lucifer y sus seguidores, porque ya se ganó a un gran número de ángeles que empezó a seguirle. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo con poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Aquí el mayor odio y la campaña es en contra de Cristo, en contra del Hijo de Dios. El odio de Satanás, en primer lugar, fue contra Jesús. Hasta aquí voy a hacer un pequeño resumen de este cuarto concilio. Las acusaciones de Lucifer, sus argumentos en contra de Dios y su gobierno, se resumen en dos aspectos. El primero es dudas acerca de la ley de Dios. Según él, no necesitamos la ley. Según él, los seres celestiales, los ángeles, no necesitan la ley. O sea, la ley es innecesaria, dice Lucifer. Somos impecables, infalibles, tenemos la perfección absoluta. Eso es lo que sugería Lucifer para los ángeles. En número 2, argumento número 2, decía Lucifer, que no es justa la exaltación del Hijo como igual al Padre. Lucifer dice, yo también tengo los mismos derechos. Él quería asegurar la verdadera libertad, entre comillas, para todos. Porque según él, ahora a Cristo lo habían nombrado como un monarca, como un gobernante. En este mismo concilio, escuchen lo que sucede. Patriarcas y Profetas, página 16, párrafo 1, dice, escuchen esto para que les quede claro, porque es Satanás, es Lucifer el que está enredando las cosas. Y la hermana Juan explica, no se había efectuado cambio alguno. ¿Escucharon esto? No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Y todavía hoy hay quienes están confundidos en cuanto a la verdadera deidad y posición de Cristo. Fueron las tergiversaciones de Lucifer las que hicieron del todo necesario que el Padre aclarara la posición de Cristo. Pero no había cambio. Con esas aclaraciones no se efectuó ningún cambio en quién era Cristo. La última cita de esta sección está en Historia de la Redención, página 15, párrafo 2, dice lo siguiente. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. O sea, en ese mismo concilio, los ángeles leales a Dios trataron de hablar con Lucifer, trataron de reconciliarlo nuevamente, porque ya hubo una reconciliación y no resolvió. Él se calmó por un tiempo, ocultó sus verdaderos sentimientos y ahora surgió de nuevo.
Y ahora los ángeles una vez más están luchando con Lucifer para tratar de salvarlo. Dice, justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo. Y con poderosos argumentos, escuchen esto, con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. O sea, Lucifer tenía la misma gloria, tenía el mismo poder, la misma sabiduría, la misma posición, el mismo cargo que Dios le había dado como querubín cubridor, el principal de los querubines cubridores cerca del trono de Dios. Seguían la misma posición. No se había efectuado cambio. No le quitaron gloria, no le disminuyeron el cargo a Lucifer, todo había quedado igual. A Cristo no le cambiaron nada. Entonces, ¿cuál era la causa de su descontento? Odio, envidia, celos, querer aspirar a algo que no le tocaba. Esa era la verdadera razón. Y él estaba escondiendo sus sentimientos de orgullo, de odio y de envidia hacia Cristo, escondiéndolo detrás de que lo hago por amor a ustedes. Han violado sus derechos. Yo lo hago para ayudarlos. A Cristo nos lo pusieron como gobernante, ahora nos van a quitar la libertad. Y se escondía detrás de estas mentiras. Dice, los ángeles le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueran creados. En otras palabras, Cristo ha coexistido desde la eternidad con el Padre, y que siempre había estado a la diestra del Padre. Aquí los antitrinitarios tienen un problema grave, porque los antitrinitarios te dicen, no, que hubo un tiempo donde el Padre estaba solo, y después el Padre engendró al Hijo, y el Hijo nació del Padre, y llegó a ser el Hijo. Pero antes de eso, el Hijo no existía en ninguna parte, estaba solo el Padre. Eso es un problema, porque el Espíritu de Profecía dice claro que Cristo y el Padre siempre compartieron el trono, siempre existieron, antes de que los ángeles fueran creados. Dice, siempre había estado a la derecha del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento. Y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. En otras palabras, cuando Cristo decía, vamos a hacer esto, el mismo Lucifer y todos los ángeles, sí, vamos a hacerlo. Nunca había habido problema. ¿Por qué ahora? Escuchen esto, esto es fuertísimo. Traten de imaginarlo en su mente. Escuchen esto. Los ángeles lloraron. Los ángeles que están luchando con Lucifer para salvarlo, dice, los ángeles lloraron. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? En la historia, el primer disidente fue Lucifer, y era un disidente malo, sin motivo. No todo disidente está mal. Hay disidentes buenos, hay disidentes que tienen que hacerse disidente por amor a la verdad, pero hay disidentes que son malos y dañinos para la verdad y para el evangelio. Y Lucifer fue el primer disidente. Pero después Cristo, cuando vino aquí a la tierra, también fue disidente. Lutero fue disidente. Entonces no le tengan miedo a la palabra disidente. ¿Qué tipo de disidente es lo que define si es bueno o malo? ¿Disidente de la verdad o disidente del error? Si usted es disidente por defender la verdad, está siguiendo el ejemplo de Cristo. Si es disidente en contra de la verdad y del orden, como fue Lucifer, entonces está en mal camino. Hasta aquí.